Bien, buenos días a todos y muchas gracias por conectarse hoy con nosotros con esta serie de eventos que estamos desarrollando sobre el futuro de las ciudades en una pospandemia. Este es un evento que nace de una iniciativa CAF de la Asociación de Becarios Chevening justo antes de la llegada del COVID-19 al país. Esto empezó en febrero. Al igual que muchas personas, nosotros también nos tuvimos que adaptar a este nuevo escenario y decidimos modificar nuestra propuesta para participar en la discusión sobre esta actual crisis. Mientras la crisis de COVID continúa latente en el mundo y en nuestro país, debemos también tener presente la crisis paralela que continuará y está muy vigente en este momento, que es el cambio climático. Una crisis que muchas personas en Colombia están viviendo hoy en carne propia, especialmente en la costa del país, en San Andrés y Providencia. Os los invito a que contribuyan con sus donaciones y artículos de emergencia, de atención inmediata que tanto necesitan estas poblaciones en este momento. Pero también les hago un llamado que los líderes de este país, e incluyo a muchos becarios Chevening, sigan trabajando y se comprometan aún más con las obligaciones que tenemos en contribuir a la prevención de todas estas poblaciones. Por esto los invito a toda la asociación, a nuestros contactos y asistentes de este evento a que sigamos siendo muy activos en estas discusiones sobre el desarrollo de acciones concretas que atiendan las vulnerabilidades sociales en este país y podamos mitigar el riesgo futuro. Volviendo a nuestro tema, quiero aclarar que este evento no busca promocionar la idea de que ya estamos en un escenario post-COVID, sino por el contrario, que queremos entender lo que está pasando con nuestras ciudades durante esta crisis, las vulnerabilidades que se han hecho más evidentes, las implicaciones que estas tendencias pueden tener en un futuro y lo que podemos aprender para estar más preparados frente a futuros choques o emergencias. El tema de hoy es la seguridad ciudadana y nuestra región y país siempre ha tenido una alta vulnerabilidad en este tema. Hoy hemos invitado a nuestros miembros de la asociación y otros profesionales que trabajan en este tema para que nos cuenten su perspectiva y podamos articularnos en acciones a través de nuestras redes. A continuación les presento el panel de discusión. Primero tenemos a Sebastián Pavía, es magíster en Relaciones Internacionales con una amplia experiencia en seguridad ciudadana y construcción de políticas públicas. En el 2016 participó en la construcción de Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y en esta entidad se desempeñó como director de seguridad. Asimismo, ha trabajado en el sector privado, impulsando la consolidación de acciones público-privadas para la seguridad ciudadana y empresarial, al igual que la gestión de conocimiento especializado en esta materia. Actualmente es coordinador de seguridad en la Cámara de Comercio de Bogotá. Carolina Nieto es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en política pública de la misma universidad. Actualmente es asesora en seguridad ciudadana y crimen organizado en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Anteriormente fue coordinadora del proyecto para el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, y el Programa de Voluntarios de Naciones Unidas en Colombia. Asimismo, ha sido investigadora en el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC, con énfasis en el análisis de violencia, seguridad, crimen organizado y economías ilícitas. Natalia Gutiérrez es politóloga de la Universidad de los Andes y fue un Rotary Peace Fellow para el Máster de Seguridad y Conflicto y Desarrollo de la Universidad de Bradford en el Reino Unido. Tiene experiencia en formulación, implementación y evaluación de políticas públicas de seguridad y convivencia ciudadana, crimen transnacional, trata de personas, explotación sexual y menores, y ha trabajado como asesora de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y Foro Europeo de Seguridad Urbana. Actualmente es consultora para la Organización Nacional de Migración y la Consejería Presidencial para la Estabilización, Consolidación en materia de políticas de seguridad para población en sustitución de cultivos ilícitos y en proceso de reincorporación. Jonan Sola es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en teoría de experiencia en resolución de conflictos armados y tiene un máster en ciencia política de la Universidad de los Andes y un máster en Urban Planning Development del University College of London. Fue becario de liderazgo por Bogotá 2015 y 2016 y tiene experiencia en investigación, consultoría y asesoría en formulación de implementación y seguimiento y evaluación de políticas públicas y proyectos, principalmente en temas de seguridad, convivencia ciudadana, conflicto armado, derechos humanos y política de drogas. Él es el ex subsecretario de Seguridad de la ciudad de Cúcuta y se ha desempeñado en entidades como la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Departamento Nacional de Planeación y en organizaciones de sociedad civil. Por último, el panel será moderado por Andrea Ardila, economista de Ingeniería Industrial y magíster en Finanzas de la Universidad de los Andes. Tiene un máster en Planeación y Administración para el Desarrollo de la University College of London, becaria Chevening 2018 y 2019,
con experiencia en trabajo en el sector de seguridad y defensa, desde el Ministerio de Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad de Bogotá, apoyando los procesos de planeación y administración del presupuesto. Actualmente es coordinadora del Grupo de Seguimiento y Presupuesto y Planeación Estratégica del Ministerio de Defensa. No siendo más, pues ahora invito a Andrea que nos introduzca el tema y pues los panelistas creo que ya tienen la cámara prendida. Los invito a que iniciemos esta discusión sobre los temas de seguridad ciudadana. Por favor, continúa, Andrea. Muchas gracias, Carlos, por la introducción que nos diste. Bueno, quisiera de nuevo darle la bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros en este conversatorio sobre seguridad y convivencia en la pospandemia, que es un tema muy relevante y de alto interés público. Bueno, como es de conocimiento de todos, a finales de marzo de este año el gobierno nacional tuvo que declarar la emergencia sanitaria tras el crecimiento de los casos de COVID-19 en el territorio nacional. Y en ese momento se empezaron a establecer una serie de medidas para contener la propagación del virus, entre ellas, digamos, la limitación del transporte urbano, la limitación del transporte municipal, intermunicipal, la suspensión de vuelos domésticos e internacionales, y varias restricciones que estuvieron en su mayoría muy vigentes hasta finales de abril y que antecedieron a una posterior flexibilización que fue muy gradual y focalizada, que todavía estamos en un escenario en el que nos seguimos flexibilizando y que también depende mucho de la afectación del territorio. Todas estas medidas han implicado un importante cambio en el día a día de los colombianos, en las actividades que se realizan. El comercio tuvo que adaptarse a esta nueva realidad, las actividades educativas, las dinámicas de transporte, etcétera, etcétera. Y vimos nosotros también como ciudadanos y como colombianos que hubo también una transformación importante de las dinámicas de seguridad y de convivencia y de las dinámicas delictivas. En este sentido, quisiera empezar por preguntarles a todos los panelistas algo muy general y es, según ustedes y de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, ¿cuál ha sido el principal reto en materia de seguridad y convivencia que han tenido las administraciones municipales en Colombia en el marco de esta emergencia sanitaria? No sé si de pronto alguien quisiera lanzarse a responder esta pregunta o empezamos, no sé, con Sebastián. Bueno, Andrea, pues muchas gracias. Buenos días para mis colegas aquí, para Carolina, Natalia, John, para ti, Andrea. Y muchas gracias por la invitación. Yo creo que es difícil cuando uno le preguntan cuál es el principal reto. Hay un montón de retos y creo que se han hecho visibles muchísimos. Pero me enfocaría en dos. Me enfocaría en un reto que a la vez ha hecho visible unas necesidades importantes en materia institucional y es el rol de la policía en estas cosas. Yo creo que Bogotá lo ha vivido y de alguna otra forma lo ha sufrido y seguramente todas las ciudades también, y tenemos una policía que por supuesto, esto no es producto de la pandemia, pero trae un montón de funciones que se le han venido colgando, sobre todo al modelo de vigilancia, y de repente se tienen que enfrentar a una situación de aislamiento, hacer cumplir unas medidas, hacer, digamos, también ejercer muchas veces ese rol del malo, de que nadie pueda salir a las calles, y eso yo creo que ha complejizado muchísimo, no las condiciones de seguridad, pero ha complejizado muchísimo el mismo ánimo de la policía, la misma como unión que puede haber dentro de esa institución. Yo creo que ese es un reto fundamental que tendremos de aquí para adelante, y es que empecemos a evaluar y ahora sí pongamos sobre la mesa en serio todos esos roles extras que estaba cumpliendo la policía y, repito, en particular la vigilancia, que hace muy difícil cualquier administración de seguridad. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo creo que el reto, y esto está más asociado con lo que desde la Cámara de Comercio estamos mirando en términos de reactivación económica, pues la pandemia y esta continuación o pospandemia, como lo queramos llamar, pues trae un reto muy importante para los ciudadanos desde la perspectiva de la percepción. Yo creo que ahí habrá muchas cosas que seguro charlaremos y que tendrán digamos, un rol importante en los próximos meses. Y también dos dimensiones, la dimensión, por supuesto, del entorno en el que garanticemos la seguridad, y ahorita hablaremos del comportamiento de ciertos delitos,
pero también no podemos dejar a un lado que el gran efecto de la pandemia, aparte del costo en términos de salud, ha sido el tema económico y lo que eso implica. O sea, a futuro tendremos una demanda importante de seguridad, tendremos que entender muchísimo cuáles son las necesidades de los empresarios, y de los empresarios me refiero pues, sobre todo a los comerciantes y a los chiquitos, que yo creo que ahí hay un reto interesante que se nos viene. Entonces, a manera introductoria, creo que esos son los dos principales desde mi perspectiva. Perfecto, Sebastián. Muchas gracias, muy importante lo que mencionas acerca también del control del entorno y del apoyo hacia los empresarios en esta nueva reorganización que nosotros tenemos. Carolina, no sé si de pronto quisieras continuar. Sí, gracias, Andrea. Pues yo también quería señalar como 3 puntos clave, digamos, retomando uno que ya mencionó Sebastián. El primero, digamos, en torno a las capacidades de la policía, digamos, para enfrentar la emergencia sanitaria, ¿no? Ellos, digamos, la policía enfrenta, y desde antes de la pandemia, unas limitaciones muy profundas en términos de recursos, no solo financieros, sino también humanos, a nivel local. Y creo que la pandemia también ha profundizado precisamente, digamos, esas limitaciones a nivel operativo. Entonces, yo creo que ese ha sido el principal reto, y también, digamos, es un llamado, digamos, a reconocer un poco esas limitaciones, pero también a proponer, digamos, desde qué perspectivas la policía puede continuar su trabajo en el territorio, en el entendido de que ya no solo debe propender por el mantenimiento del orden público, sino también atender estos temas de la emergencia y la contingencia sanitaria. Entonces, creo que en línea con lo que señalaba Sebastián, yo creo que es el primer, digamos, uno de los primeros efectos que uno puede identificar a nivel local con todo esto de la emergencia sanitaria por la COVID-19. El segundo tema que yo quisiera subrayar, y que a veces, digamos, no se le ha prestado mucha atención, sobre todo en el nivel local, es que mucho se ha mencionado la reducción de delitos determinados en el territorio y a nivel nacional. Pero hay fenómenos y conductas particulares, como por ejemplo la violencia basada en género y la violencia intrafamiliar, que se ha disparado, digamos, durante la pandemia. Y creo que más allá de evidenciar, digamos, por las condiciones, digamos, no quisiera usar esa palabra, pero por las condiciones naturales de los aislamientos y de las restricciones a la movilidad, creo que también ha evidenciado la incapacidad de las autoridades de prevenir y atender fenómenos como la violencia intrafamiliar y la violencia basada en género. Grandes ciudades como Cali, por ejemplo, durante los periodos de aislamiento han tenido un incremento de casi el 30% en las cifras de feminicidios. Y eso debe prender las alertas y las alarmas a nivel local y a nivel nacional. Sobre todo porque además es un fenómeno que tiene, digamos, baja denuncia. No todas las personas que son víctimas de violencia basada en género y violencia intrafamiliar denuncian. Entonces creo que ese es importante, y es un llamado, digamos, dentro de las consideraciones en materia de seguridad ciudadana, ¿no? Y eso también va en línea, digamos, con pensarnos la seguridad para las mujeres más allá de los entornos domésticos, ¿sí? Y eso implica pensarnos la seguridad ciudadana, precisamente el uso del espacio público para las mujeres. Entonces, abordar otras dimensiones de seguridad para las mujeres creo que también puede ser un llamado muy interesante en los temas de, digamos, durante todo este tema de la pandemia. Y lo tercero que yo quería señalar un poco era, digamos, la posibilidad de revisar cómo las estructuras criminales y el crimen organizado, no solo a nivel nacional, sino también a nivel transnacional, se ha adaptado pues a este nuevo escenario, ¿sí? Ejemplo de ello ha sido, por ejemplo, digamos, cómo se han adaptado las rutas de tráfico y distribución de determinadas drogas, no solo en el país, sino a nivel global. Y eso, digamos, va a tener un impacto importante en las dinámicas de distribución y consumo
dentro de los países. Entonces, yo creo que eso también es algo importante a resaltar y creo que es uno de esos efectos más relevantes en términos de seguridad en el marco de la pandemia. Vale, Carolina, muchas gracias por esos 3 puntos importantes, un poquito resumiendo, las capacidades de la policía, también el tema de la violencia intrafamiliar y de la reorganización de estructuras criminales, si resumo bien un poquito los puntos que tienes como retos. Natalia, te escuchamos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, ya un poco para complementar, ya han salido bastantes temas interesantes. Desde el nivel nacional se articula mucha acción en materia de seguridad y convivencia con las administraciones locales. Este tipo de articulación generalmente se hace como nivel nacional, va hasta el municipio, trabaja en la alcaldía, se sienta 3 días con ellos y conjuntamente se desarrollan medidas de seguridad y protección para situaciones específicas. En este tipo de contextos, en el de pandemia, donde las administraciones locales deben encargarse de estos asuntos ellos mismos y además deben conectarse con sus veredas más lejanas, con las que generalmente no hay ningún tipo o un contacto muy limitado, el principal reto es fortalecer temas de virtualidad, interconectividad y sistemas de información conectados. Las comisarías de familia deberían tener sistemas de información con bases de datos de los casos que ocurren en los territorios en los que hacen presencia y actualmente eso no existe. Actualmente todo es muy manual, muy a mano, no hay históricos. Si una familia víctima se moviliza a otro municipio, su historial queda en una gaveta. Entonces, en estos contextos pues, de virtualidad en el que todos tenemos que estar desde nuestras casas ejerciendo nuestras labores, pues es muy importante fortalecer las tecnologías de la información y de la comunicación. Esto es costoso, esto requiere mucho esfuerzo, pero pues creo que es un contexto perfecto para empezar a priorizar este tipo de problemáticas. También, ¿qué pasa? La policía está asumiendo muchos roles que no son los que ellos deben asumir, como bien dijo Sebastián, pero además de esto, a la policía también le da COVID, al ejército le da COVID, a los comisarios, a los personeros, a todos nos puede dar COVID. Ellos también están ante un riesgo gigante y ellos ya están empezando a asumir todas sus tareas de presenciales de asistencia y servicio a la población, a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y a estos delitos que durante el COVID han empezado como a inflarse y no tienen medidas de saneamiento mínimas para poder brindar estos servicios. Entonces, si no se prioriza este tipo como de integralidad de la seguridad, más allá del policía controlando las personas que entran o salen o cuánto mide la temperatura del que va en el carro por la calle o caminando, sino también las medidas de bioseguridad de las personas que deben prestar servicios presenciales, pues realmente temas de convivencia centrales no van a poderse como responder de una manera efectiva. Por último, también se ha podido identificar que los temas fronterizos están generando problemáticas muy fuertes de crimen organizado y de delito que están conectadas a que la policía está enfocada en controlar la pandemia, pero al mismo tiempo las estructuras organizadas están adaptándose muy rápidamente a ello. Están generando mecanismos de control social urbano y rural muy fuertes que tienen a la población un poco atemorizada y esto también puede terminar generando problemas de seguridad y convivencia importantes para las administraciones locales. Entonces, esos serían como los 3 puntos que yo creo que son retos y al mismo tiempo oportunidades que hay que empezar a afrontar desde los municipios. Vale, Natalia, muchas gracias por tus aportes muy, muy relevantes para la situación en la que estamos enfrentando ahorita en este momento. Y terminamos entonces en esta primera pregunta con John. Hola, buenos días. Bueno, pues digamos que complementando o pues aportando nuevos elementos a lo que ya los compañeros panelistas han manifestado, en los cuales estoy de acuerdo, el tema de violencia intrafamiliar, violencia sexual, que es lo que ha estado como incrementándose, digamos, en mayor medida en los municipios, en las ciudades, aunado también al tema de policía, como esta sobrecarga en las funciones que han debido adoptar, digamos que en todo este tema de
control sanitario. Pero agregaría esto que tal vez el primer reto que debieron abordar las administraciones municipales fue en febrero, marzo, cuando el COVID apareció en el país. En ese momento las administraciones locales se encontraban formulando los planes locales de desarrollo y paralelamente se empezaban los procesos de formulación de los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, los PISC. Estos son, digamos, elementos de política pública que básicamente le dan la perspectiva a los próximos 4 años de gobierno, tanto en las gobernaciones como en las alcaldías. Y cuando apareció el PISC, cuando apareció la COVID, pues estos apenas estaban llevando las mesas de concertación ciudadana, apenas estaban haciendo los diagnósticos, bueno, digamos, apenas estaba iniciando este proceso y estos planes de desarrollo y estos planes integrales de seguridad ciudadana, de cierta forma, no tuvieron la capacidad de adaptarse y de responder a lo que iba a plantear el COVID en los próximos 2 o 3 años. Digamos, tengamos en cuenta que el tema de la pandemia va a tener una duración mucho más larga que va más allá de encontrar la vacuna o de que bajen los casos del virus entre los ciudadanos. Entonces, muchos de esos planes probablemente quedaron con unos objetivos y unas metas que no van a poder ser alcanzadas. Probablemente se formularon unas estrategias que tampoco van a poder llevarse a cabo y adicionalmente, digamos, la crisis económica no solo afecta al país en términos de ingresos a los ciudadanos, sino también va a desfinanciar los planes de desarrollo y los planes integrales de seguridad ciudadana para las administraciones locales. Van a ser unos planes, unos documentos que realmente no van a tener los suficientes recursos para poder alcanzar esas metas y pues adicionalmente no van a responder a las nuevas inquietudes o problemáticas que el COVID está generando en los municipios. Entonces yo creería que ese es como un reto también en términos de política pública que las administraciones locales van a enfrentar durante los próximos años. Vale, John, muchísimas gracias. Bueno, digamos que en el marco de todos estos retos que ustedes mencionan, tenemos unos planes integrales de seguridad y convivencia que no están diseñados acorde a la situación actual. Tenemos una posible desfinanciación también a futuro de esos planes de seguridad y convivencia, una policía con unas capacidades operativas limitadas, unos delitos o acciones contrarias a la convivencia que, digamos, se han exacerbado en esta situación. En el marco de todos estos retos también hemos visto una mejora, yo creo que ustedes me aclararán, yo creería que temporal en algunos indicadores también de seguridad y convivencia, específicamente homicidios y hurtos, muy probablemente para la primera parte del confinamiento. Y la pregunta es, en el marco de todos estos retos que ustedes identifican, ¿cuál creen que deba ser la estrategia indicada para evitar de pronto un posible rebote o si es que ya estamos viviendo un rebote de los indicadores de seguridad y convivencia en materia de homicidios, de hurtos y demás? No sé si de pronto, John, quisieras... perdona, Carolina. Sí, dale. No, tranquila. Dale, bueno, no, yo solo quiero señalar rápidamente, digamos, ese tema porque, digamos, desde UNODC, pues hemos abordado ese asunto en particular. Si bien ha habido, digamos, una reducción sostenida en algunos delitos, no podemos decir que la reducción es en todos los delitos, porque como ya mencionaba anteriormente, fenómenos como la violencia basada en género y la violencia intrafamiliar, pues han aumentado. Hay, digamos, cierta tendencia y hay evidencia con la información disponible de que estamos empezando a vivir una estabilización nuevamente de las cifras o del comportamiento de los delitos que teníamos en las épocas pre-pandemia, si lo podemos mencionar así. Entonces yo creo que lo primero es digamos, el primer llamado es sobre todo para las autoridades locales en términos de no hacer esa lectura de esos cambios en los indicadores como una victoria temprana en el comportamiento de la seguridad y convivencia
ciudadana. ¿Sí? Hay muchos alcaldes que han salido, digamos, al hacer el balance del primer semestre del año, a señalar esas reducciones positivas de los delitos, pero creo que esa lectura en cierto modo puede ser equivocada y puede generar también riesgos para el análisis de la información a futuro, ¿sí? Entonces yo creo que ahí hay que tener como mucho cuidado, ¿no? Y también pues hacer la lectura de esos otros fenómenos que han surgido particularmente en el marco de la pandemia, ¿sí? Hay un tema muy interesante y es que, por ejemplo, las reducciones de homicidios en municipios que tienen el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos no han sido significativas, ¿sí? Y hemos visto, por ejemplo, que el homicidio en líderes sociales pues ha aumentado y ha sido mucho más visible, digamos, este tipo de fenómenos que han ocurrido en el territorio. Entonces yo creo que esa afirmación de la reducción de los delitos, hay que tomarla con pinzas, ¿no? Sobre todo, pues como les digo, por el comportamiento de estabilización que estamos viendo, los niveles diferenciados a nivel regional. ¿Qué pasa? Más allá de generar estrategias de contingencia extraordinarias, grandes operativos, grandes acciones de impacto para reducir los índices de criminalidad en un territorio, lo que hay que hacer es fortalecer el control y la gestión social en los territorios en los que ya hay altos niveles de delincuencia, en donde se debe llevar a cabo medidas de seguridad más permanentes, más integrales, más uniformes, presionar, estar presentes, y un poco contrarrestar y contener un pico en la ocurrencia de los delitos. También hay que empezar a priorizar y a focalizar qué tipo de delitos están en este momento en crecida. Entonces, digamos, si en el momento el hurto no es el delito que más está generando afectaciones, hay que fijarse en cuáles son. El hurto no puede ser no en la calle, pero el ciberdelito sí puede tener altos índices de ocurrencia en estos momentos. Entonces, también focalizarse en este tipo de delitos, ciberdelitos, violencia intrafamiliar, explotación sexual de menores, todos estos indicadores que sí están teniendo una tendencia de crecimiento más rápido que otro tipo de delitos. Entonces, yo creo que lo importante es seguir enfocándose en la reducción, enfocándose en los indicadores tradicionales de seguridad y convivencia, mediante un control del territorio permanente, un control de territorio integral. No solamente es estar con la policía, es también traer temas de justicia, traer temas de convivencia, tener gente en el territorio haciendo gestión del territorio, para así poder contener y responder a las complejidades que van a empezar a surgir ahorita, porque si bien decía Carolina, no hubo una reducción del delito porque no se estuvieran cometiendo ya más delitos o porque ya no haya estructuras criminales con presencia territorial, simplemente por una dinámica de adaptación y transformación que tuvieron que llevar a cabo todas estas estructuras. Entonces creo que es importante esto, la contención, más que grandes medidas extraordinarias para la reducción de los delitos. Muchas gracias, Natalia. Sebastián, según tú, ¿cuál debe ser la estrategia? Pues creo que la estrategia depende de dónde estés parado. Si eres el secretario de Seguridad, gobierno del municipio, incluso si trabajas en el gobierno nacional, como siempre pasa, tienes que tener en cuenta que tus días están contados, es decir, tienes un lapso de tiempo. Para los analistas, pues se pueden poner a pensar cuánto va a durar la pandemia y los efectos y demás, pero yo creo que lo que hay que hacer es, como muy bien lo mencionaban John y Carolina, pensar que esto va a ser una ejecución de estrategias seguramente con la olla un poco más raspada de lo esperado. Entonces hay que tratar de hacer todo lo que decía Natalia, de poner gente en el territorio y de ejecutar las estrategias que se pensaron, pero teniendo en cuenta eso, creo que quizás es un buen momento para que el PISC como herramienta de política pública, pero también como ruta de navegación, gane un poco más de protagonismo que se merece. Yo siento que el PISC es una herramienta súper subvalorada. En el caso de Bogotá lo vimos y lo vivimos, que nos armamos un PISC y eso quedó divino. Es decir, sí, quedó divino,
pero el PISC como herramienta, no me, digamos que en el día a día se me come más, es como lo que saltó, el escándalo que salió en los medios, y además ese tipo de decisiones administrativas reactivas lo único que hacen es quitarte ahí para abajo capacidad a todo el mundo, capacidad para los que están en la oficina, capacidad para los que están en la calle. De derecha nos vamos quitando la capacidad misma de la policía, entonces volvemos a ese punto de una policía súper reducida, pero es el momento, creo yo, de quienes están a cargo de la seguridad de las ciudades, digan, este es mi PISC, esta es mi hoja de ruta, y a como de lugar tengo que negociar esto con la policía, que ese es un tema muy importante de la ejecución del PISC. Porque cuando uno llega, y sí, hicimos un PISC que de pronto algunos, en el caso de Bogotá, lograron incluir cosas de la pandemia, seguramente habrá otros que no, porque además alguien les dijo que hay que correr, hay que sacarlo en 6 meses. Entonces, hay que sentarse con la policía con la policía de fiscalía, pero sobre todo con la policía, y mirar su planeación estratégica Policía Nacional, cómo está pensada, porque yo no puedo ir para otro lado distinto al suyo. Más que nunca tenemos que ir unidos y tenemos que ir tratando de hacer cositas, digo cositas que a la larga son cosas de alto impacto, pero todo lo que hagamos día a día tenemos que tratar de obsesionarlos de que esté pegado. Por mi experiencia, yo creo que lo más difícil de la ejecución de una agenda de seguridad ciudadana es lograr de alguna u otra manera convencer a la policía de lo que está planteado es lo que hay que hacer, y en segundo lugar hacer un proceso de planeación juicioso en el que uno permita hacer seguimiento y demás. Porque es que lo hemos vivido, a la larga el tema de la rendición de cuentas y demás se vuelve una cosa sencilla, pero no, hoy por hoy hay que demostrarle a la ciudad, a la ciudadanía, a todo el mundo que lo que estamos haciendo sí responde a las verdaderas necesidades. En materia de los indicadores, mire, esto hay 25 formas de verlo, creo yo. Sí, si uno compara con 2019 en ciudades como Bogotá, estamos volviendo a los niveles clásicos. Matan 3 personas por día, que es lo más macabro a lo que nos hemos acostumbrado. No, es que aquí matan 3 personas por día. Eso es fatal. Pero estamos llegando a esos niveles, como dice Natalia, de pronto ese comeback está siendo mucho más rápido de lo esperado, pero el delito es un tema de oportunidad. Pues a medida que vayamos abriendo la ciudad, en su mayoría, a medida que vayamos abriendo las ciudades, la economía, la vida, no sé qué, pues es normal que eso va a ir aumentando. Y yo como alguien que lleve la seguridad a la cabeza de la seguridad, no me obsesionaría con las noticias, a eso hay que darle un manejo, a los medios de comunicación hay que darle un manejo, pero me tengo que obsesionar es cómo hago para que de aquí a 3 años que me quedan, yo logre decir, implementé unos programas, me gasté una plata inteligentemente, que ese es otro punto. No podemos pensar que porque ahora estamos en una calamidad, entonces nos vamos a gastar la plata a la loca y entonces vamos a terminar con inversiones. No, el círculo vicioso clásico, entonces terminamos con inversiones en 4 años que no tenían ningún sentido, que era el aparato súper importante para atender la pandemia cuando nos dimos cuenta que no necesitábamos ese aparato. Entonces yo sí creo que es muy importante, y con esto cierro, lograr tener, es un momento de gerencia, es un momento de gerencia. Es un momento de sentarse y pensar cuáles son mis recursos, con qué cuento, con qué no me cuento, calcular mis riesgos. Sí, me va a saltar el escándalo de ayer de la señora que mataron, que atracaron en Transmilenio, pues ese escándalo me va a volver a salir. Esto suena fatal, pero me va a volver a salir. Entonces, eso yo tengo que calcular ese riesgo, pero a la larga no puedo perder el norte que llevo. Como dice el secretario de Seguridad de Bogotá, esto es un carro que va a 100 kilómetros por hora. Sí, es un carro que va a 100 kilómetros por hora. Pero usted tiene que llegar a un destino final con la mitad del tanque de lo que tenía previsto. Entonces ahora usted también tiene que sentarse a ejecutar. Y usted, me refiero no al secretario de Bogotá, sino en general a todos los que están enfrente de la seguridad, tienen que sentarse a ejecutar de manera un poco más inteligente. ¿Con qué? Con un proceso, algo que nos enseñan a todos en la academia, y todos que hemos hecho un máster nos han dicho, ay, es que hay un tema fundamental que es la accountability. Eso no existe. En Colombia eso no existe. Yo no he visto un proceso de mostrarle a la ciudadanía realmente, porque cuando tú miras las encuestas de percepción, por ejemplo, la gente no conoce los programas de gobierno, la gente no conoce lo suficientemente lo que se está haciendo. Entonces me puedo romper la cabeza con un PISC, pero tengo que buscar en este momento la manera más eficiente de ejecutar mi presupuesto, de ejecutar y ya los indicadores se comportarán de una manera. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, John, yo te lanzo la misma pregunta, pero entonces quisiera como adornarla un poquito más. Tú mencionabas algo muy importante acerca de la incapacidad precisamente
de los planes integrales de seguridad y convivencia que se han hecho y que ya se han formulado en la medida en que no se adaptan a esta nueva realidad. Sebastián mencionaba algo muy importante y es que no tenemos tampoco los recursos que nos toca empezar a armar y a buscar sinergias también con planeación policía para saber entonces cómo nos adaptamos y aunamos esfuerzos para que nuestras medidas sean muchísimo más efectivas en esta nueva coyuntura. Carolina mencionaba también algo y Natalia, muy importante acerca de la información. Digamos que con todo este escenario, y ya sabiendo que la estrategia es, digamos, en cierto sentido debería ser administrativa, la pregunta es, ¿tenemos suficiente información y capacidad, tanto capacidad financiera y adaptativa para hacer este cambio dentro de los planes integrales de seguridad? Hola Andrea, pues sí, lo que mencionan Andrea, Natalia, en cuanto a las cifras, o sea, realmente eso hay que tomarlo con pinzas, ¿no? O sea, si tú ves las cifras, pues obviamente hemos tenido una reducción, pero esa reducción realmente yo creo que los gobiernos locales deben ser sinceros con ellos mismos y reconocer que eso se debe más al efecto del confinamiento, que fue particularmente fuerte en los meses de marzo, abril, incluso hasta mayo, pero no a una estrategia pues, de política pública que sea la que está permitiendo esa reducción de los delitos, ¿no? Han salido varios veces, varios mandatarios a como a sacar pecho por esa reducción en sus municipios y digamos que eso hay que tomarlo con pinzas. Complementando a eso, digamos, pues de aquí en adelante, la planeación que se haga a partir de 2021, pues todas van a tener como ese asterisco en las cifras de criminalidad que diga que hubo ese impacto del COVID y que eso alteró de cierta forma digamos, las cifras, los fenómenos criminales que están teniendo lugar en las ciudades. Ahora, la mayor parte de los recursos que digamos, los municipios tienen dos fuentes de recursos primordialmente, unos que son como los recursos propios, los que ya quedan contemplados en los planes de desarrollo, y otros son los FONSET, los Fondos de Seguridad Territorial, y de hecho los FONSET son los que prácticamente financian la mayoría de la seguridad ciudadana en los municipios pequeños, ¿no? Y en los municipios de categoría 5 y 6, e incluso en ciudades capitales. Cúcuta es un buen ejemplo de eso, casi el 50% de los recursos que tiene el municipio para los próximos 4 años son del FONSET. ¿Qué pasa? Este fondo de seguridad se alimenta de los impuestos de obra pública. Y como hemos visto, uno de los efectos del COVID, de la pandemia, es precisamente que no hay obra pública. Todo está, digamos, pues se paralizó durante un buen tiempo. Esto va a demorar que los gobiernos locales empiecen a ejecutar esas obras de infraestructura que tienen proyectadas, que eso a su vez redunda en que los municipios a su vez dejen de captar recursos para la seguridad pública. Es como un círculo, ¿no? Entonces, ante esto, pues realmente lo que uno vería es que el tema de la reactivación económica de cierta forma también va a tener un impacto sobre la seguridad ciudadana, no solo en términos de generar nuevamente empleo y de mejorar la situación económica de las ciudades y del país, sino que también va a tener un efecto fiscal sobre sobre los recursos a los cuales los municipios van a poder acceder para financiar estos planes contemplados, pues los programas contemplados tanto en planes de desarrollo como en planes integrales de seguridad ciudadana. Y adicionalmente, digamos, estos recursos le permitirían, de cierta forma, a los municipios también pues generar como esas condiciones propicias para que tanto ciudadanos como empresa privada, como lo menciona Sebastián, pues empiecen como a articularse en este escenario post-pandemia, ¿sí? Digamos, la crisis del COVID no es solo de seguridad ciudadana, digamos, yo lo veo más como la seguridad ciudadana es un efecto de la crisis social generada por el COVID. Entonces, esa inversión social pues tiene que fortalecerse, digamos, tiene que articularse, digamos, todas las secretarías encargadas de temas de prevención, temas de generar empleo, temas incluso de urbanismo, ¿sí? Digamos que hay muchos temas que se deben articular en términos de prevención y de hacer como
más efectivo esos pocos recursos que vamos a tener en el futuro. Esa reducción de recursos, pues digamos que hay que o enfocarla hacia la prevención, por un lado, como con estas secretarías de política social, por así llamarlo, y, digamos, fortalecer el papel de la policía en aspectos más relacionados con la intervención para enfrentar un determinado delito, ¿sí? Como todo este tema digámoslo, de enfrentar organizaciones criminales, etcétera, teniendo en cuenta que su papel ha estado un poco desdibujado en el sentido de que se los mandaron para temas de salud pública, ¿sí? Entonces es como hacer más efectiva, hacer como concentrar esfuerzos en aspectos estratégicos. Vale, John, muchísimas gracias. Me surge una pregunta que te la quisiera devolver en este segundo, y es, efectivamente tenemos una capacidad de control reducida. Deberíamos enfocarnos en qué estrategias de prevención. Pues hay dos aspectos que, digamos, uno puede identificar siempre dentro de las cifras de seguridad ciudadana, y es que víctimas y victimarios por lo general son jóvenes, ¿sí? Digamos que tenemos ahí un grupo poblacional bastante fácil de identificar, entre comillas. Y adicional, la mayoría de los delitos tienen lugar en el espacio público. Digamos que eso también explica el porqué de la reducción de los delitos durante este año. Pues si no hay personas en la calle, pues lo obvio, entre comillas, es que pues no hayan delitos o no hayan tantos delitos como lo habían antes. Entonces, realmente pensaría yo que las estrategias de prevención deberían estar enfocadas precisamente a política social enfocada hacia jóvenes, digamos los ninis que ni estudian ni trabajan, que probablemente se multiplicaron durante este año, generándoles alternativas laborales, de estudio, incluso de uso del tiempo libre, y también temas relacionados con el espacio público. Entonces, pues digamos, yo creo que el efecto rebote no fue tan grande en Colombia, o no como se esperaba, en el sentido que la mayor parte de la población trabajadora en el país es población informal, ¿sí? Ya tiene economías informales, digamos, como su fuente de sustento. Entonces, digamos que entender estas lógicas de las ciudades, de las zonas urbanas, acerca de esas economías informales y de los delitos que se generan alrededor de ellos y del espacio público, digamos que también sería como una estrategia de prevención relacionada un poco con recuperar esos espacios que de pronto antes estaban cooptados por la criminalidad, ¿no? Entonces, por lo general en las ciudades se identifican claramente cuáles son los sitios, las calles o los barrios más peligrosos, en donde tienen la mayor parte, lugar la mayor parte de los delitos. Entonces, digamos, volver a enfocar y como que de pronto la actividad de la policía se enfoque en no dejar que esos sectores vuelvan a ser, digamos, cooptados por las organizaciones criminales, podría ser una labor de prevención adecuada. Vale, John, muchísimas gracias. Bueno, para una de las últimas preguntas, el público, pues, lo dejamos a decisión de las personas que nos están viendo. Teníamos 3 preguntas y la siguiente pregunta sería: ¿cuál debería ser la estrategia que adopte Bogotá en la actual coyuntura? Hago acá un paréntesis, y es que esta pregunta era un poquito más larga, algo muy relacionado con lo que ya estaba hablando Natalia, en la que, pues, en lo que decía que estábamos viendo efectivamente una curva, digamos, de afectación de los delitos, y que efectivamente estaban reduciendo, tal vez no tanto como nosotros creíamos o como se esperaba en un escenario de confinamiento. En Bogotá han habido muchas noticias acerca de, bueno, hurto a bicicletas, digamos que no, una reducción de los homicidios, pero no tanto como se esperaba. ¿Cuál debería ser el escenario en Bogotá? ¿Cómo deberíamos adaptarnos en Bogotá? Natalia, ¿quieres empezar? Bueno, gracias. Yo hace un tiempo ya no estoy en Bogotá, pero sí, a mí una lección me dejó la Secretaría de Seguridad, es que la relación con la policía lo es todo. No necesariamente tiene que ser una relación la mejor de todas, los mejores amigos para arriba abajo, no, para nada,
pero las políticas de seguridad y de prevención funcionan y en territorio se aterrizan con la policía. Y si la relación con la policía o el diálogo con la policía no es fluido y está cortado, es muy difícil para una ciudad del nivel, del tamaño y de la complejidad de Bogotá poder responder a los retos de homicidio, hurto y todos los demás delitos que se vayan a presentar en un contexto post pandemia. Claramente ha habido situaciones que han llevado a que esta relación actualmente no sea la más fluida y la más fácil de todas. Sin embargo, pues es importante aprender, recapitular y volver a actuar, fortalecer los puntos débiles que hay que fortalecer y apoyarse también en ellos para poder hacer como superar estos retos. También que es clave la integralidad actualmente en la que además estamos dándonos cuenta que los temas entre seguridad, salud pública, salud alimentaria, convivencia, prevención, todo está como entrando en una convergencia total. Entonces los territorios hay que responderlos así, con esa misma integralidad. Hay que ser complementarios entre los servicios que prestamos en el territorio, no solamente hacer control policial, patrullaje, recoger denuncias, no, también hay que traer otro tipo de servicios que puedan fortalecer los mecanismos de convivencia, justicia, no sé, comisarías de familia, inspectores de policía, todos estos distintos mecanismos que vienen de un concepto de seguridad mucho más integral, pero que en algunos momentos reaccionando ante la emergencia los dejamos un poco de lado. Que es importante ya que hay una leve reapertura, esta reapertura aprovecharla y llevar equipos a territorio. Esto es costoso claramente. Sin embargo, la alcaldía de Bogotá ya cuenta con un equipo de gestores de convivencia muy grande, cuenta con enlaces de seguridad, cuenta con muchísima experiencia en frentes de seguridad con las comunidades. Aprovechar estos intercambios que ya existen en el territorio para poder como evitar un escalamiento de los principales delitos. La Secretaría de Seguridad de Cali, por ejemplo, ha creado equipos de prevención del delito en territorio ante la pandemia. Esto es un ejercicio muy importante que desde Bogotá se podría adoptar de manera similar, aprovechando a nuestros gestores, bueno, a los gestores de la Secretaría, perdón, aprovechando a los gestores que ya tienen un conocimiento y un intercambio con la comunidad muy importante. Entonces, creo que esos serían como mis dos grandes líneas. Fortalecer relacionamiento con la policía, mejorarlo, fortalecer aquello que está debilitado actualmente en la policía para poder brindar un mejor servicio, un mejor diálogo y también fortalecer a los equipos territoriales, no solo en seguridad, sino complementarios de justicia, de convivencia, de prevención. Dale, Natalia, muchas gracias. Nuestros gestores, porque creo que todos estamos en Bogotá. Entonces aplica. Carolina, según tú, ¿cuál crees que deba ser la estrategia que adopte Bogotá? Bueno, esa es una pregunta muy difícil por varias razones, ¿no? Primero, pues como señalaba Natalia, la dimensión de Bogotá es una ciudad gigante. Seguramente en cada localidad y digamos cada zona de la ciudad tendrá una particularidad específica en términos de las dinámicas delictivas o las dinámicas de violencia. Entonces, yo creo que lo primero a considerar es reconocer digamos, esas diferencias que hay en el nivel territorial y también las capacidades que en el nivel territorial se pueden evidenciar, ¿no? Las capacidades institucionales. En segunda medida, yo creo que también hay que ponerle bastante atención, pues particularmente al tema de homicidios. Mucho se ha hablado, por ejemplo, o bueno, esa normalmente es la explicación que se da cuando uno habla de homicidios y es un poco ese reacomodamiento de las estructuras criminales en los territorios que genera determinadas disputas. Pues digamos, habría que mirar con detalle si efectivamente el aumento de los homicidios responde a eso o si se me ocurre, no tengo como la información, pero se me ocurre, responde más a temas de violencia interpersonal. Y creo que eso es importante. Digamos, particularmente el caso de Bogotá, pues no he sido tan cercana como por ejemplo en ciudades como Cali, en las que, como también señalaba Natalia, durante
varias administraciones se consolidaron programas de prevención del delito y había, digamos, una experiencia muy interesante que era la interrupción de conflictos en zonas priorizadas, ¿sí? Entonces, más allá, por ejemplo, de la intervención de la policía en determinados territorios, pues para, digamos, garantizar el tema de seguridad, se recurría a el programa de interrupción de conflictos, que eran básicamente desde el nivel comunitario, cómo prevenir y contener posibles brotes de violencia dentro de esos territorios en los que normalmente se han concentrado las muertes violentas. Entonces, yo creo que eso también podría funcionar naturalmente adaptado a las particularidades de la ciudad y en el entendido, pues, de, como les menciono, comprender si responde, digamos, esa violencia a un tema de crimen organizado, a un tema del mercado local de drogas, por ejemplo, o más a conflictos interpersonales. Entonces, yo creo que más que certezas, esa pregunta pues abre la opción a seguir cuestionando qué es lo que realmente podría funcionar en Bogotá en virtud de sus particularidades. Vale, Carolina, muchas gracias. Y cerramos esta última pregunta con Sebastián y nos movemos a las preguntas que tiene el público. Pues yo creo, Andrea, ¿cuál es la estrategia que hay que hacer en Bogotá? Eso lo tiene en la cabeza el que lleva las riendas de la seguridad en Bogotá. Es decir, como cuando tú en una organización pones un gerente, pues ¿cuál es el futuro de la organización? Depende del gerente. Y yo creo que en Bogotá lo que quiere la alcaldesa mayor no es lo mismo que quiere el secretario de seguridad. Habiendo dicho eso, si a mí me dijeran qué hay que hacer, usted va a ser el secretario de seguridad, ¿qué hay que hacer? Yo creo que Bogotá tiene que evolucionar y apuntarle un poco más a la innovación. Lo que haga Bogotá lo van a hacer otras ciudades, pero en términos de seguridad ciudadana parece ser que estamos quedados. Fuimos de las grandes ciudades al tiempo con Cali, pero ya lo tenía en hacer la Secretaría de Seguridad. Bueno, ya montamos ese andamiaje, dejemos de hacerlo tradicional. O sea, yo creo que el control y la prevención del delito van a seguir funcionando. Así la estrategia se llame entornos protectores o se llame cuidemos nuestros entornos. Y en control, todos sabemos lo que hay que hacer en control, pero lo que sí creo que le hace falta a Bogotá y es, tenemos una Secretaría de Seguridad, una capacidad instalada, tenemos una cantidad de plata que es abismal, la cantidad de plata que hay en Bogotá. Y evidentemente lo que hay que hacer en materia de seguridad, creo yo, es innovar. O sea, tenemos que empezar a buscar cuál es el siguiente paso, qué es lo que, si mi estrategia es la participación ciudadana, listo, pero ¿cómo evoluciono yo la participación ciudadana? Si mi estrategia es, o mis estrategias varias son reducir los homicidios, ¿cómo lo voy a hacer? Es que resulta que en Bogotá, y nos pasó cuando estuvimos en la Secretaría de Seguridad, nos dimos cuenta que la manera de investigar los homicidios, incluso la manera en que el primer respondiente, que es el cuadrante, acude a un homicidio, es muy arcaico. Eso no parece, la respuesta a eso no parece ser una respuesta de una ciudad de las dimensiones de Bogotá y en la coyuntura global como está Bogotá. Entonces yo sí creo que hay que como meterse en ese club de las ciudades grandes y sentarse a ir un poco más allá. ¿Cómo lo hacen en Londres? ¿Cómo lo hacen en Nueva York? ¿Cómo seguramente lo están haciendo en ciudades de Asia? Y yo sí creo que en Colombia somos muy clásicos en lo que hacemos en algunas cosas y creo que la seguridad no se salva de eso. Ahí nos hace falta innovar un poco. Y también diría yo que, como lo mencionaba Natalia, con toda esa estrategia de lo territorial, ahorita cuando estábamos haciendo un ejercicio con unos empresarios en el marco de la reactivación, entonces uno los oye y es que no hay nada nuevo, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo, al empresario le duele el jíbaro, al empresario le duele el negocio clandestino que tiene al lado, le duele... entonces, y le dicen a la policía, no, es que yo quiero que usted, comandante del CAI, venga un día vestido de civil y se dé cuenta y lo capture. Y el policía le responde, no, es que yo no puedo porque es que institucionalmente no soy yo, sino es SIGIN y no sé qué. Oiga, eso suena desde este lado de la historia, eso suena arcaico, eso suena sí, eso suena a una forma de gerenciar la seguridad muy clásica y yo creo que ahí hay que innovar y yo creo que ahí todos estos espacios y digamos también el interés creciente que aparentemente hay por la seguridad ciudadana en la academia y en muchos jóvenes, donde todavía me incluyo, creo que tenemos que apuntarle a eso, tenemos que leer más, tenemos que saber más cómo hacer esto distinto.
porque de lo contrario van a pasar los gobiernos, pasan 4 años, subió la yuca, bajó la papa, pero ¿qué le quedó a la ciudad? O sea, Bogotá debería ser la ciudad que más fácil y de mejor manera y con la mejor tecnología resuelva un homicidio. No lo somos. Entonces yo creo que ese tipo de evoluciones le apuntaría yo, pues si tuviera posibilidad de tener una agenda propia dentro de una entidad como la Secretaría de Seguridad. Eso, digamos, como desde una perspectiva más, eh, digamos, novedosa y en lo clásico, pues nada, lo que ya dijimos. Le quedan 3 años a la alcaldía y tiene que administrar un carro que va a 100 kilómetros por hora, pero con el tanque de gasolina a la mitad. Entonces tiene que llegar a su objetivo haciendo las cosas bien, ejecutando de manera inteligente. Que yo creo que eso es algo que le hace falta a Bogotá desde la experiencia propia, seguramente a muchas ciudades, y es cómo alineamos bien el gasto con las estrategias. Nosotros cuando hicimos el PISC decíamos, oiga, ¿será que los CAIs son un tema de prevención? ¿O será que los CAI son un tema de control? ¿O la moto dónde la pongo? No sé qué. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que evidentemente en una política de seguridad la plata se debería ir a la prevención, la plata se debería ir y el control es más de gestión, pero ¿cómo la distribuyo inteligentemente? Yo creo que es un tema, me atrevería a decir que necesitamos, como decía, creo que era alguno de nuestros jefes, más ingenieros industriales al poder y menos politólogos. Tampoco. Gracias, Sebas. Muy importante. Me surgió otra pregunta, pero entonces nos movemos a John. John, misma pregunta. ¿Qué deberíamos hacer en Bogotá? Gracias, Andrea. No, muy corto también. Digamos, en el tema de Bogotá, pues se evidencia, pues sí, incrementos en homicidios y en especial en el hurto de bicicletas. Pero el tema de homicidios tiene unas características muy interesantes en la ciudad y es que se ha desplazado a localidades que no eran como tradicionalmente en donde habían estas concentraciones de homicidios, ¿no? Entonces uno ve que los principales aumentos en términos porcentuales en la ciudad han estado en localidades como Usaquén, Puente Aranda y, bueno, Rafael Uribe. Digamos que no son como esas zonas que tradicionalmente presentaban las tasas de homicidios más altas. Entonces, digamos, esto, pues, digamos, se corresponde un poco con lo que hablaba Carolina acerca de cómo analizar qué es lo que está ocurriendo, si son los reacomodamientos de los mercados criminales o temas de intolerancia, etcétera, etcétera. Pero digamos que vale la pena hacer como ese matiz porque claramente Bogotá es una ciudad que, no sé, localidades como Suba, Kennedy, Ciudad Bolívar son más grandes que muchas capitales del país. Entonces tiene sus particularidades para tener en cuenta. El otro tema es el hurto de bicicletas, ¿no? Entonces el hurto de bicicletas obviamente ha generado una mayor percepción de inseguridad en la ciudad porque pues más personas la están usando, más personas empezaron a utilizarle como una forma de movilidad durante la pandemia y pues el impacto que está generando sobre la percepción de los ciudadanos es muy alto. Digamos que adicional, si nosotros tenemos en cuenta que hemos estado encerrados durante varios meses y cuando salimos nos van a robar la bicicleta, digamos que eso está generando una percepción muy alta de inseguridad. O sea, hemos tenido miedo durante todo el año por el virus y ahora estamos enfrentando el miedo de salir de nuestras casas. ¿Sí? Entonces es como también un círculo ahí vicioso un poco de si me quedo malo y si salgo también. Con respecto al hurto de bicicletas, digamos que eso se conecta un poco con lo de Natalia y Sebastián. Necesitamos innovar, digamos. Aquí se roban una bicicleta y todavía como que pues, ya, se robaron una bicicleta y ya. No hay como esa mentalidad de que realmente le está afectando el medio de transporte a una persona, que de pronto esa persona sobrevive también haciendo domicilios, rap, etcétera, con esa bicicleta. Y la forma de registrar ese delito sigue siendo como muy arcaica, como decía Sebastián. Entonces, pues, están las cifras, deberían empezarse, digamos, como a tener en cuenta sitios en donde los están robando, si se está generando un mercado negro alrededor de esos hurtos, que claramente tiene que existir porque si no, no se la robarían, tiene que ser algo rentable. Si se están generando focos de sitios de receptación en donde la gente está yendo a vender las bicicletas robadas y a su vez se las están volviendo a vender al público. Digamos que eso también un poco similar a lo que pasaba con los celulares, darle a la ciudadanía ese mensaje que al comprar una bicicleta robada, pues está patrocinando un delito y aparte de eso también puede que muchas personas hayan muerto o resultado heridas por ese hurto.
Y por último, el tema judicial, o sea, el tema de la reincidencia en la ciudad es un cuento, es un cuello de botella, no solo en Bogotá, sino en todo el país. Y mientras este tema de judicialización no se solucione, que eso se escapa de las posibilidades de cualquier alcaldía, de cualquier mandatario local, eso es una reforma estructural que en el país se tiene que hacer en algún momento, pero mientras eso no se solucione, digamos que el tema de la inseguridad va a estar estancado. Gracias, John. Muy importante todo lo que mencionas. Y esto ya es como más de anécdota personal. Yo soy biciusuario y últimamente he dejado de sacar la bici precisamente por todo este tema. He visto que, no estoy en Bogotá ahorita, pero he visto que han empezado a armarse los biciusuarios. No estoy muy segura, pero un par de tweets con fotos de gente con el a la espalda. Yo creo que ese tema nos daría también mucho de qué hablar. Lamentablemente no tenemos tanto tiempo y tenemos que ya movernos a las preguntas que tienen nuestros asistentes. Entonces empezamos con la primera pregunta, que es de Karime Hassan. Dice, ¿cómo involucrar a la ciudadanía en la mejora de sus condiciones de seguridad y convivencia? Carolina, ¿quieres responder? Bueno, yo creo que ahí hay como dos escenarios importantes. De pronto uno ya, como decía John, y la referencia que hace John sobre los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana es una referencia fundamental, ¿no? Porque a la final son el principal instrumento de planeación para la intervención en materia de seguridad a nivel local. Entonces yo creo que, pues, por un lado, digamos que las autoridades deben siempre tener como presente la necesidad de que la ciudadanía participe en la construcción de instrumentos como los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana. Desafortunadamente esos planes funcionan o hay un tiempo limitado para realizarlo, que bueno, por la contingencia se extendió este año, pero normalmente digamos que no hay como un involucramiento de las comunidades y los líderes en la identificación de las situaciones de seguridad que requieren pues la intervención inmediata o en el mediano plazo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo principal. A la final, la ciudadanía es quien sabe qué problemas están en el nivel territorial y sabe, digamos, identificar precisamente cuáles son las lógicas y las dinámicas que están ocurriendo en sus barrios, en sus comunas, en sus escenarios. Nosotros tuvimos un ejercicio muy interesante en Cali desde UNODC, un ejercicio participativo que realizamos en todas las comunas de Cali y en todos los corregimientos. Y la información que recopilamos fue impresionante en temas de seguridad y convivencia ciudadana, que no se limitó exclusivamente al tema, por ejemplo, de consumo de sustancias psicoactivas en espacio público, que es como el problema que más se menciona en estos ejercicios, sino recopilamos información de toda índole, ¿sí? Desde problemas de convivencia, asuntos relacionados con mercados criminales, asuntos relacionados con, por ejemplo, el uso de recursos naturales en la zona rural, infinidad de asuntos que normalmente no estaban considerados en las estrategias de seguridad.